La estática crepitaba, emitiendo un sonido escalofriante. Una radio solitaria parpadeaba en la oscuridad, proyectando sombras amenazantes. Dos figuras se acurrucaban, sus rostros pálidos iluminados por el débil brillo azul. Un horror inminente se cernía sobre ellos. ¿Estás segura de esto, María? Su voz temblaba, llena de un terror indescriptible. La voz de María temblaba, apenas un susurro ahogado por el miedo. Algo terrible estaba a punto de suceder. Casi llegamos. Cada palabra era un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Una ola de estática brotó del parlante, como un grito desgarrador. Entonces, una voz, delgada y aguda, se abrió paso entre el ruido blanco, una voz que helaría la sangre en tus venas. ¡Ayúdenme! Un grito desesperado desde el abismo. María se estremeció, ajustándose el chal, como si intentara protegerse de una presencia invisible. El miedo se apoderaba de ella. ¿Qué fue eso? Un grito ahogado de terror. Miguel, con los ojos fijos en la radio, negó lentamente con la cabeza. La negación era su única defensa contra el horror que se avecinaba. No sé, pero sonaba real. Una afirmación escalofriante. Escucharon, con el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escapar de sus pechos. El terror se apoderaba de ellos. Mientras la voz susurraba de nuevo, una voz que parecía venir del más allá. Atrapado. No puedo escapar. Un grito de desesperación que resonaba en la oscuridad. La duda se deslizó en la mente de Miguel como una serpiente venenosa. La incertidumbre era un tormento. ¿Era una broma? ¿Un producto de sus imaginaciones cansadas? Preguntas sin respuesta que los llevaban al borde de la locura. Venía del lago de las almas, dijo María, con voz apenas audible, un susurro lleno de terror. El lago de las almas, un nombre que evocaba escalofríos. El estómago de Miguel se encogió, el miedo lo paralizaba. El lago era infame en su pueblo, envuelto en escalofriantes historias de desapariciones y espíritus inquietos. Un lugar maldito. Leyendas, solo cuentos para asustar niños. Una negación desesperada ante la evidencia del horror. Pero la mirada de María permaneció fija en la radio, sus ojos muy abiertos por el miedo. El terror la consumía. ¿Y si no lo son? Una pregunta que los condenaba. Los días se convirtieron en noches de insomnio, atormentados por la presencia invisible. El miedo no les dejaba descansar. La voz en la radio se convirtió en una presencia inquietante, un espíritu maligno que susurraba sus nombres, rogando por ser liberada. Una noche, una tormenta rugía afuera, imitando la confusión y el terror en sus corazones. De repente, un grito espeluznante atravesó el aire, como el lamento de un alma en pena, seguido de golpes frenéticos en su puerta. Alguien o algo quería entrar. Miguel y María intercambiaron miradas aterrorizadas. El miedo se reflejaba en sus ojos. La voz de la radio los había encontrado. No había escapatoria. Sección 5. La desaparición. Un título que presagiaba un destino terrible. Al abrir la puerta de golpe, se encontraron con una escena de caos, como si una fuerza maligna hubiera arrasado con todo. La habitación estaba completamente desordenada, como si una tormenta hubiera pasado por allí. El desorden era un reflejo del terror que se había desatado. Papeles y objetos personales estaban esparcidos por el suelo, y el aire estaba cargado de una sensación de pánico. El miedo se podía palpar. Su vecina Elena estaba temblando, con la ropa rasgada y la cara llena de lágrimas. La imagen del horror personificada. Parecía haber pasado por una experiencia traumática. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, y su voz era apenas un susurro entre sollozos. ¡Es Rafael!, jadeó señalando hacia el lago, con una voz llena de desesperación. ¡Se ha ido! No podía creer lo que estaba diciendo, pero la desesperación en su voz era inconfundible. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero solo encontró miradas de confusión y miedo. Rafael, el hermano menor de Elena, siempre había estado fascinado por el lago.
A pesar de las advertencias, su curiosidad lo había llevado a un destino terrible. Desde pequeño, pasaba horas observando el agua, intrigado por los misterios que creía que escondía. No sabía que esos misterios eran oscuros y peligrosos. Sus padres le habían dicho innumerables veces que se mantuviera alejado, pero su curiosidad siempre lo llevaba de vuelta. Ahora, parecía que el lago se lo había tragado, tal como decían las leyendas. Las historias hablaban de un lago que tomaba a aquellos que se acercaban demasiado, y ahora, esas historias parecían haberse hecho realidad. La niebla se cernía sobre el agua, ocultando cualquier rastro de Rafael. Su destino era incierto y aterrador. Días después, buscando en la habitación de Rafael, encontraron una fotografía. Una fotografía que revelaría un terrible secreto. Era una imagen antigua, descolorida por el tiempo, pero aún claramente visible. La fotografía parecía tener una historia que contar, una historia que había estado oculta durante años. Mostraba a Rafael junto al lago, con una sonrisa triunfante en su rostro, sosteniendo un libro encuadernado en cuero, empapado en agua. La imagen capturaba un momento de alegría, pero también había algo inquietante en ella. El libro parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento de felicidad. ¿Qué es eso?, susurró María, con el dedo trazando el contorno del libro en la foto. Sus ojos se llenaron de curiosidad y preocupación. El libro en la fotografía parecía tener un significado especial, algo que María no podía entender del todo. Miguel negó con la cabeza. Un frío terror se instaló en su estómago. Reconoció el libro. Era el mismo libro del que había oído hablar en las historias de su abuelo, un libro que se decía que contenía secretos oscuros y peligrosos. Se decía que pertenecía al lago, una crónica de sus oscuros secretos. El libro había sido parte de leyendas y cuentos de miedo, pero Miguel nunca pensó que lo vería en la vida real. Ahora estaba allí, en la fotografía, sostenido por Rafael. La voz en la radio se hizo más fuerte, más insistente. Era como si el libro estuviera tratando de comunicarse, de revelar sus secretos a través de las ondas de radio. La atmósfera en la habitación se volvió tensa, llena de una sensación de anticipación y miedo. El libro tiene la clave. La voz en la radio repetía estas palabras una y otra vez, como un mantra. María y Miguel se miraron, sabiendo que tenían que descubrir el misterio del libro. La fotografía había desenterrado un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Impulsados por una esperanza desesperada y una creciente sensación de temor, Miguel y María decidieron aventurarse al lago. La noche era oscura, y el aire estaba cargado de una inquietante sensación de misterio. Cada paso que daban resonaba en el silencio, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Tenían que encontrar a Rafael, y, tal vez, silenciar la voz que los atormentaba. La voz que había comenzado como un susurro lejano ahora era un grito ensordecedor en sus mentes, exigiendo respuestas, exigiendo el libro. La búsqueda de Rafael no era solo una misión de rescate, sino una carrera contra el tiempo y la cordura. Armados con linternas y una gran dosis de miedo, recorrieron el sendero cubierto de maleza hacia la orilla del agua. La vegetación densa y los sonidos nocturnos aumentaban su ansiedad, pero no podían permitirse detenerse. Cada crujido bajo sus pies, cada sombra que se movía en la periferia de su visión, les recordaba la urgencia de su misión. A medida que se acercaban al lugar donde Rafael desapareció, la estática en la radio se intensificó. La voz se hizo más fuerte, más clara. Era como si la misma naturaleza estuviera conspirando para guiarlos, o tal vez para advertirles. La voz en la radio repetía una y otra vez: el libro, devuelvan el libro, llenando el aire con una sensación de urgencia y desesperación. El libro, devuelvan el libro. Estas palabras resonaban en sus mentes, creando un eco que parecía provenir de todos lados. ¿Qué significaba el libro?
¿Por qué era tan importante? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. De repente, la niebla se disipó, revelando un pequeño bote de remos en ruinas que se balanceaba suavemente en el agua. El bote parecía un vestigio de tiempos pasados, un testigo silencioso de los eventos que habían llevado a la desaparición de Rafael. Miguel y María se miraron, sabiendo que este descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. La verdadera prueba aún estaba por delante. Vacilantes, Miguel y María se acercaron al bote, sintiendo una presencia maligna. Crujía siniestramente, como si susurrara secretos a la noche. Un sonido que helaba la sangre. Cuando Miguel extendió la mano para estabilizar la embarcación, un destello de movimiento le llamó la atención. Algo se movía en la oscuridad. Jadeó, su sangre se convirtió en hielo. El terror lo paralizó. Un rostro, pálido y demacrado, lo miraba desde debajo de la superficie del agua, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de súplica y malicia. Una visión aterradora. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, una mano, esquelética y fría, salió disparada de las profundidades, agarrándole la muñeca con una fuerza antinatural. «¡La mano de la muerte!», gritó, tropezando hacia atrás mientras el agua explotaba a su alrededor. Un grito de terror que se perdió en la noche. María observó con horror cómo el bote se balanceaba violentamente, arrojando a Miguel a las turbias profundidades. Su amado se perdía en la oscuridad. La radio cayó al suelo, la voz reemplazada por una estática ensordecedora, mientras los gritos de María resonaban en la noche, un lamento desgarrador que anunciaba el fin.